Presentamos 24 Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a 24 Central en este día martes 21 de noviembre. Comenzamos con noticias políticas porque la tensión entre el gobierno y la oposición aumentó tras las críticas del presidente Boric a la oposición. El mandatario cuestionó la actitud del sector en materia de seguridad y la respuesta llegó desde el Parlamento y de autoridades del gobierno anterior. Todo esto en la jornada que se presentó el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas. Otro punto que generó discusión. ¿De qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Eso es inaceptable. Pongámonos a trabajar en conjunto en esto. El objetivo es común. Tras días de enfrentamientos y polémicas entre la moneda y la oposición, el presidente Boric entró de lleno al debate por la llamada crisis de seguridad. Dardos directos al sector adversario, que ha cuestionado la labor de la ministra del Interior y criticado al gobierno por su manejo en temas como la migración. ¿Ha aumentado los delitos violentos? Sí. Pero de ahí a mentirle a la población y tratar, a partir de generar más sensación de temor, un punto político, no se avanza. Arremetida que aumentó la tensión tanto que las respuestas fueron inmediatas desde el Congreso. Empezar a compararse con los países más peligrosos de Latinoamérica me parece un desacierto. Nosotros tenemos nuestra propia realidad. Los chilenos ya no tienen miedo de que les roben el celular. Tienen miedo de que los asesinen o que los secuestren. Esa es la realidad. La verdad que no tienen disposición a colaborar. Están en el barro de la política, tratando de ganar una pequeña ventaja. Palabras del mandatario que surgen tras el ultimátum de rehén a la ministra Toa y la notoria ausencia 24 horas antes de rostros de la administración Piñera en la reunión a la que convocó la moneda. Uno espera que colaboren y no entrar en ese permanente dime y direte de no, es que yo antes te dije que el problema es hoy día. Por supuesto que siempre se puede colaborar, pero cuando el gobierno decide ir a atacar a la oposición, invitarlas a colaborar y luego entonces después criticarla, simplemente no se entiende. A la moneda fueron invitados figuras como el exministro Andrés Chadwick, lo que no cayó bien en la oposición. Chadwick fue acusado constitucionalmente en 2019 y la acción fue respaldada por varias autoridades del actual gobierno. Es falta de coherencia. En el pasado acusar constitucionalmente a un ministro y ahora decir que se requiere su experiencia para hacer un punto comunicacional en la moneda. ¿Debería hacer gesto al exministro Chadwick? Sí. ¿Que va a cambiar la opinión que cada uno tenga de él? No. Las personas, por el hecho de ser acusadas constitucionalmente, no quiere decir que dejen de ser personas o que dejen de tener una opinión o dejen de tener una experiencia. ¿El gobierno no ha hecho ninguna reivindicación respecto a la acusación? No, es que no es el caso. Nadie se ha arrepentido hasta donde yo sé. En medio de la crisis de seguridad, el gobierno presentó el proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas para, en caso de delitos, puedan recibir orientación legal, representación jurídica y apoyo psicológico y social. Medida que ha sido promovida por la oposición y que, de hecho, lo que generó suspicacias en el sector es parte de la propuesta constitucional. Justo hoy día aparecen con un proyecto de ley de Defensoría de las Víctimas, porque se han dado cuenta que en las actuales circunstancias la izquierda bloquea la agenda de seguridad en el Congreso. En contrario de lo que ha señalado la oposición, ha existido una posición proactiva, pero no solo proactiva por parte del Ejecutivo, es el cumplimiento de los compromisos que el Ejecutivo adquirió con la agenda de seguridad y además con el programa del presidente. El presidente en la actividad anunció que para aumentar el flujo de expulsiones de migrantes irregulares venezolanos se podría contar con la cuestionada aerolínea de ese país, Conviasa, la misma que fue sancionada por Estados Unidos. El mandatario por esto se reunió con la representante diplomática de ese país. Nos aseguraron que no hay sanciones para los vuelos de Conviasa, de repatriación. Eso nos va a permitir aumentar significativamente el flujo de expulsiones tanto judiciales como administrativas. El subsecretario Monsalve ya inició contactos con Venezuela para lograr, de ser necesario, expulsiones más eficientes. La participación de Conviasa ayudaría en el propósito, pero la pregunta es si esa línea aérea estatal estaría dispuesta solo a repatriar ciudadanos cuando su objetivo es establecerse formalmente y retomar los vuelos regulares a Santiago. 24 Central.
Una causa que prácticamente se había quedado sin movimiento. Es el proceso por sustracción de menor con el que se investiga la muerte del pequeño Tomás Bravo y que ahora estará a cargo de la fiscal regional de Los Ríos. Esto luego que el fiscal nacional decidiera remover de esa arista a la persecutora Marcela Cartagena. Un caso que partió mal. El primer error no fue con mala intención. Cientos de personas llegaron hasta Caripilú en la noche del 17 de febrero de 2021, cuando se supo que Tomás Bravo Gutiérrez, de apenas 3 años y 7 meses, había desaparecido. Su búsqueda bien intencionada destruyó pruebas. El resto ocurrió casi todo el mismo día, cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado a 2 kilómetros. Recién se recogían las primeras evidencias, cuando en contra de la opinión de la PDI, el fiscal a cargo tomó decisiones en la causa. Jorge Eduardo Escobar, se solicitó la orden de detención, fue concedida por la magistrado, actualmente se acaba de ejecutar por la Policía de Investigaciones. El trabajo en el sitio del suceso fue deficiente por parte de la Brigada de Homicidios, con uso de envases no herméticos y pérdida de evidencias. En el servicio médico legal también se omitieron análisis forenses, al menos esa fue la conclusión de la misma Fiscalía. La revisión de las actuaciones erróneas por parte de la Fiscalía en este caso es un proceso aún en desarrollo. A eso se sumó el sobreseimiento del caso Cipés y lo sucedido con Sergio Mardov, joven desaparecido en 2006 y cuyos restos estuvieron meses sin ser reconocidos en el servicio médico legal. Fueron los argumentos de los diputados para pedir la destitución de la fiscal regional del Biobío. La Corte Suprema hace una semana rechazó ese requerimiento. De ahí que la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de retirar a la fiscal Cartagena de la causa por sustracción de menor del caso Tomás, sorprendió incluso a su madre. La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se hará cargo. Que ella se ponga en el lugar de nosotros como familia, de todo el sufrimiento, también de mi hijo Tomás, que necesita justicia, y también de todos los chilenos, porque al final de cuentas todo el país está esperando justicia para el Tommy. Hay diligencias que estamos terminando de generar, como para pedirla en un bloque, y no la habíamos pedido porque entendíamos que esta decisión se podía producir. Una decisión que solo afecta a esa causa, que no tiene imputado. Hay una causa que inició la fiscal Cartagena, en la cual ella ya formuló cargos. Nos parece que lo más apropiado es que ella continúe con esa causa, y esta otra que se inicia, producto, se conduce como consecuencia de la querella de la madre. Nos ha parecido preferible, después de escuchar a la madre y sus planteamientos, y la complejidad del asunto, insisto, en que sea otra fiscal regional la que esté a cargo de la misma. La otra causa por abandono de menor con resultado de muerte está con sus plazos vencidos, donde está imputado el tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar. Esa aún es encabezada por la fiscal Cartagena. El Cejo de Selección y Confirmación han marcado desde el primer día la persecución en contra de Jorge Escobar. Y nada de eso cambia con la decisión del fiscal nacional. La medida fue valorada por los parlamentarios que pidieron la destitución ante la Corte Suprema. Valoramos que el fiscal nacional, Ángel Valencia, haya removido a la fiscal Cartagena del caso del niño Tomás. Esperamos que la nueva fiscal a cargo de este caso pueda actuar con el sentido de oportunidad. No solo debería haberse removido de una causa a la fiscal regional, sino que debería haberse sacado del cargo de fiscal regional. La fiscal regional de Los Ríos deberá asumir la causa y disponer las diligencias. Será el último intento para saber quién mató a quien ya es conocido como el Angelito de Caripilún. Bueno, cambiamos de tema. Les contamos que el Servicio de Impuestos Internos removió de sus funciones al director de grandes contribuyentes y a otros 4 funcionarios del organismo salpicados por el escándalo del caso Audios. Una investigación de CIPER reveló que un informe reservado del organismo estaba en manos de la abogada Leonarda Villalobos, quien participó de la controvertida reunión con Luis Hermosilla. Nosotros en los últimos 3 años, de nuestra parte, 4 años, ha salido chorro para allá. Quien habla es el empresario Daniel Sauer. Es solo un extracto de la polémica reunión sostenida en las oficinas del Grupo Patio, en la que participaron el influyente abogado Luis Hermosilla y la también jurista María Leonarda Villalobos. Cita en la que se reconocían abiertamente millonarios pagos de dinero al Servicio de Impuestos Internos. Mi weá era 3.500 palos con mi casa embargada y giro del servicio hecho.
y le pagué cero al servicio. En la cita, la abogada Villalobos también planteó la existencia de una investigación por parte del Servicio de Impuestos Internos respecto a movimientos sospechosos de facturas y se mencionan 44 RUTs asociados a dichas operaciones. Según informó el medio de investigación CIPER, dicha indagatoria sí existe y tiene el carácter de reservada. El citado medio también denunció que el servicio anuló varias liquidaciones a Daniel Sauer, que en su conjunto suman 3.000 millones de pesos. Daría cuenta de un mecanismo de financiamiento o una red de corrupción que resulta inaceptable en servicios esenciales como estos. Lo más relevante es lograr que estas indagatorias sean lo más rápida posible para tratar de evitar una especulación que afecte a funcionarios que no están comprometidos en estos ilícitos graves. Noticia que generó un amplio revuelo, a tal nivel que horas más tarde el Servicio de Impuestos Internos anunció en un comunicado de prensa la salida del director de Grandes Contribuyentes, Cristian Soto, aludiendo que se perdió la confianza en su gestión. Horas después, el mismo director del organismo reveló que otros 4 funcionarios fueron desvinculados. Nosotros no podemos operar sobre la base de que somos infalibles. Siempre pueden ocurrir vulneraciones y en ese caso estamos tratando de investigar cuál es la vulneración, cuál es la responsabilidad que pueda tener cada uno de los funcionarios que hoy están suspendidos y el proceso nos llevará finalmente a las conclusiones finales. O sea, si está suspendido en un sumario, dese usted mismo la respuesta. Soto fue citado a declarar al Ministerio Público, organismo que lo incluyó dentro de las indagatorias por el delito de cohecho. El director del Servicio de Impuestos Internos fue citado junto a la presidenta de la CMF a dar cuenta de las diligencias que se están llevando a cabo. No estamos frente a un hecho aislado, sino que estamos frente a verdaderas bandas y organizaciones ilícitas que están actuando al margen de la ley y particularmente para la evasión de impuestos. Y estamos en presencia, yo creo que de un escándalo de corrupción grave. Y tenemos además un ministro de Hacienda que insiste en entregarle atribuciones increíbles a una institución que en este momento no goza de la fe pública. Un caso que acumula nuevos antecedentes, mientras en la Cámara de Diputados ya se reunieron las firmas necesarias para poner en marcha una comisión investigadora que indague el polémico caso Audios. Bien, vamos a noticias internacionales. Esta imagen muestra el inicio del proceso de transición en Argentina. La primera reunión entre el presidente electo Javier Milei y el presidente en funciones Alberto Fernández. Un encuentro que se dio en el primer día hábil tras las elecciones del pasado domingo. Los detalles en la nota de nuestra enviada especial, Fernanda Navarro. Se abre el portón y está saliendo Javier Milei, el presidente electo de Argentina, de la Quinta de Olivos, la que será su casa, su residencia, su lugar de trabajo. Vamos al otro lado, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Así finalizaba la primera reunión entre el actual presidente Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Encuentro que comenzó a las 8:30 de la mañana, con un trayecto desde la actual residencia de Milei el Hotel Libertador, hacia Olivos, y donde ocurrió un inédito momento. Sin pensarlo, el presidente electo Javier Milei se bajó de su tradicional Volkswagen negro y se acercó a saludar a los niños que le pedían una foto. Y es que todos quieren tener un registro con el nuevo presidente argentino, pero es esta la imagen de la jornada. Javier Milei y Alberto Fernández serios y separados por una mesa con 2 copas de agua. Comienza oficialmente la transición en Argentina. Aquí, en la Quinta de Olivos, el actual presidente Alberto Fernández, junto al presidente electo Javier Milei, discutieron temas centrales para el país. Por ejemplo, política exterior, desafíos sociales y economía. Último punto que preocupa a la población argentina y que supone un salto a lo desconocido en torno a lo que será el gobierno de Milei. Van a ser medidas que van a tener mucha resistencia y esa resistencia creo que se va a dar mucho en las calles. Yo creo que, me parece que a partir del 10 de diciembre vamos a tener que poner mucha lupa en lo que pase en las calles de la ciudad de Buenos Aires, porque esa resistencia se va a dar ahí justamente. Y es que este martes, el primer día hábil posterior al triunfo de Milei, se registró un aumento en las acciones argentinas, pero el dólar blue subió 100 pesos y llegó a 1.050 pesos argentinos. Situación que genera opiniones cruzadas entre los argentinos. Yo creo que son cambios estructurales en todo sentido, no solo en lo económico.
Si bien la piedra basalta de lo que proponía Milei era lo económico, creo que tenemos que cambiar en un montón de aspectos. Hoy por hoy el gran problema acá es la inflación. Lo que pasa es que yo creo que a futuro, ponele que baje la inflación como pasó en los 90. En los 90 no había inflación, pero el problema era que no conseguías trabajo. Va a ser difícil, pero me parece que es una persona sumamente inteligente, por lo menos no gobernó. Ya lo anunció, ya habló de privatizaciones, de echar gente, no, mal. Va a ser el peor gobierno que hemos tenido después de Mauricio. Ahora solo queda esperar que sea 10 de diciembre, fecha en la que Javier Milei asumirá oficialmente como presidente de Argentina, instancia a la que asisten distintos presidentes y de hecho, el mandatario chileno Gabriel Boric, al ser consultado mostró su disposición a asistir al cambio de mando. Además, desde el gobierno confirmaron que se comunicó este martes con el presidente electo Javier Milei. Acá yo tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y por lo tanto yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan. Comienza el trabajo de Javier Milei para, como él mismo ha señalado, reconstruir Argentina, un país sumido en la crisis económica, con un descontento social que día a día aumenta y una incertidumbre creciente en torno a lo que será este nuevo y desconocido sistema de gobierno por los próximos 4 años. Regresamos a Noticias Nacionales y les contamos que en la audiencia de formalización de este martes se conocieron detalles de cómo operaba la funcionaria del municipio de Algarrobo, acusada de desviar fondos públicos por un monto de más de 1.000 millones. También se ordenó la detención del alcalde José Luis Yáñez. Magistrado, vamos entonces a formalizar la investigación. Imputada poca atención, tiene la palabra, señor fiscal. Y el fiscal relató cada uno de sus movimientos. Belén Carrasco se hizo conocida como la tesorera del municipio de Algarrobo, aunque el cargo formalmente nunca existió. Hasta hace 2 semanas, según lo que establece la investigación, seguía desviando plata municipal a cuentas de conocidos y luego a la suya. La imputada, Belén Carrasco, ¿entendió lo que expuso el señor fiscal? Sí, su señoría. Una funcionaria municipal consultó por qué su sueldo no había llegado. Una revisión rápida al interior de la Dirección de Finanzas bastó para confirmar que de las arcas municipales alguien estaba moviendo fondos a terceros. Tirar el hilo fue fácil. Llegar a Belén Carrasco todavía más, la única con acceso a las cuentas del municipio. Se abrió una investigación y mientras declaraba en la PDI la detuvieron. Ingresó a la municipalidad del 2019 a honorario. El 2021 se incorporó al departamento de tesorería como funcionaria contrata, ingeniera en administración de empresas e ingeniera comercial. Sustrajo y se apropió, en perjuicio de la municipalidad de Algarrobo, un total de 1.069.383.196 pesos, mediante la confección de líneas de pago que adulteró, incluyendo en los referidos listados distintas personas naturales como supuestos destinatarios de pagos regulares del municipio. Entre el 24 de marzo del 2022 y el 7 de noviembre de este año, los recursos sustraídos se transfirieron desde la cuenta municipal a 4 personas que se llevaban un 10% de comisión. 2 amigos de ella, a los otros 2 los conoció hace poco. Son familiares de don José Luis Yáñez Maldonado, alcalde de la Municipalidad de Algarrobo en ejercicio. Adentro de nuestro municipio hay corrupción y que usted es el responsable de lo que está ocurriendo. Hoy día lo que a mí me deja tranquilo es que esto está en los tribunales, la Fiscalía ya está en conocimiento, nosotros cumplimos con la norma y desde ese punto de vista se tiene que investigar y nosotros estamos a disposición hoy día de la justicia. Fue la última entrevista que dio la semana pasada. José Luis Yáñez luego pidió licencia y hasta hoy no volvió a sus labores en el municipio. ¿Ella es pareja del alcalde? Según lo que ella declaró en su oportunidad, amigo con ventaja hasta un tiempo después se terminó esa relación. ¿No declara haber estado coordinada de alguna manera con el alcalde? Para nada. Es más, el señor fiscal le hace una pregunta en su declaración si ella quiere inmolarse en referente a esto, ese cargo de toda la responsabilidad. Le pregunto, señor fiscal, ¿tiene responsabilidad el señor alcalde en esto, sí o no? No, o sea, no tiene ninguna. Disculpa completamente al Exacto. alcalde.
Pero para ojos de la justicia, el alcalde sí tendría un rol clave en el desfalco y esta tarde se ordenó su detención. A lo menos hay una responsabilidad política, administrativa, y el alcalde debiese renunciar. Hay un bien mayor que el bien de la credibilidad, de la fe pública que tiene que respetarse. Fuimos a buscarlo, pero nadie sabe de él. La UDI, su partido, suspendió su militancia y sepultó cualquier posibilidad de considerarlo como futuro candidato de algún proceso electoral. Belén Carrasco, en tanto, quedó en prisión preventiva por el delito reiterado de malversación de caudales públicos por los 5 meses decretados para investigar. Se devolvieron fondos a las cuentas bancarias de la municipalidad, que no es una suma exorbitante, deben ser 50 o 60 millones, más no es. ¿Gran parte de esos dineros ya ella los gastó sí. o están en su cuenta corriente? No, los gastó. En la cuenta corriente no tiene plata. Plata que usó, según su abogado, para gastos de vida. La compra de una moto y un auto chino. ¿Qué pasó con el resto? Hasta ahora nadie sabe. Es una interrogante que pretende esclarecer la Fiscalía ante este desfalco de más de 1.000 millones de pesos en Algarrobo. Ahora. Vamos a noticias de último minuto. Un hombre se encuentra en riesgo vital luego que desconocidos incendiaran el auto en que estaba estacionado cerca de la cárcel Santiago 1. Los detalles con el periodista Jan Giachetti. Jan, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Continúa la investigación para identificar a este grupo de delincuentes que con un líquido acelerante rociaron a este conductor que se encontraba al interior de su vehículo. Iniciaron fuego. Esto provocó graves heridas en la víctima, que en estos instantes, como tú lo decías, se encuentra en riesgo vital. ¿Cuáles son las hipótesis? Al menos hasta ahora podría haber sido una venganza. De todas maneras, esto está siendo investigado y también se está tratando de dilucidar por qué esta persona estaba estacionada frente a Santiago 1, esta cárcel de alta seguridad, descansando probablemente o esperando a alguna persona que se encontraba al interior de este recinto penitenciario. Bueno, son parte de los antecedentes que están tratando de ser aclarados y sí sabemos que esta persona de 28 años de edad se encuentra en riesgo vital, internada, y en estos instantes se está tratando de hacer todo lo posible para salvarle la vida en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Escuchemos qué nos señalaban las autoridades respecto a este grave caso policial. Un grupo de individuos indeterminados habría lanzado un líquido acelerante a este vehículo para luego prenderlo con algún iniciador, ya sea una llama, fuego, para posteriormente darse a la fuga del lugar. La persona cayó herida a 7 metros del lugar. Hay otro sitio de suceso que personal de Carabineros está levantando junto al fiscal. La persona en estos momentos se encuentra bastante grave, digamos, en un centro de salud. Se trata de un sujeto varón, pero dado los antecedentes que en estos momentos existen en el caso, es preferible no entregar por ahora mayores antecedentes. Detrás de ese tipo de delitos normalmente hay grupos, hay organizaciones, por eso esto tiene otra línea de trabajo que tiene que ver con la persecución penal. Valentina, esto ocurrió en la calle Nueva Centenario, frente a Santiago 1, esta cárcel de alta seguridad, y muy cerca también, donde una carabinera, una cabo segundo, fue atacada con una granada, algo que es muy preocupante también. Sí, ya nos quedamos atentos a si hay novedades en este caso. Te agradecemos la información. Buenas noches. Buenas noches. Y atención con lo siguiente, porque un chofer del transporte público fue golpeado con un extintor por un pasajero que no habría pagado el boleto. El ministro de Transportes consideró estos hechos como inaceptables y la empresa anunció una querella contra el agresor. Tuvimos que poner en blanco y negro parte de un registro que impacta por la violencia. Esto ocurrió en San Bernardo. Un chofer terminó ensangrentado luego de que un pasajero lo golpeara con un extintor. Se la ganó yo. No, compadre, usted no pagó el pasaje, compadre. Fue este lunes en la intersección de las calles General Urrutia y Avenida Infante. El agresor, que no quiso conversar con 24 horas, señaló en otros medios que el chofer manejó de manera imprudente, pese a que él se encontraba con su esposa y su hijo, que estaba al interior de un coche. El no pago del pasaje derivó en un nuevo hecho de violencia en el transporte público. Es una situación inaceptable. Condenamos enérgicamente que un usuario del sistema de transporte público agreda a un conductor. Los conductores son servidores públicos, en definitiva, al
ofrecer un servicio de transporte público que a todos sirve. Más del 60% de los accidentes de choferes de la red movilidad son por agresiones, mientras 330 conductores de buses han reportado hechos violentos en lo que va del 2023. Episodios que se extienden también en regiones. En el caso del conductor agredido en San Bernardo, sus propios colegas aseguran que estos son hechos frecuentes en el transporte público y que estarían relacionados también a la alta evasión de los pasajeros. Sí, es frecuente. Frecuente, no. ¿Cuánto se llama? Este es un trabajo muy peligroso, que lo logra a donde andamos también. Sí, todos los días estamos agredidos verbalmente con garabatos. ¿Cuál sería la solución? Eso es lo que le digo yo. Una cabina hermética, así, conductor nomás, y uno hace el servicio. Si le gritan algo ya, pero muchas veces abren la esta o se meten por ahí, porque si usted se fija, ¿qué seguridad hay? Ninguna. La empresa Voy Santiago señaló que el conductor se encuentra estable en su hogar y sin lesiones importantes luego de una agresión que pudo ser más grave. Desafortunadamente no existieron denuncias inmediatas pese a lo ocurrido, violencia de la que han sido testigos y en algunos casos víctimas los usuarios del transporte. Una cosa es no pagar el pasaje, pero incluso yo creo que los conductores ahora igual están como un poco más defendiendo eso, pero no amerita ese tipo de salida. O sea, golpear al conductor encuentro que es demasiado denigrante. Gente que no pagan y son agresivos y ellos hacen lo que quieren adentro. Es importante y hacemos un llamado a hacer la denuncia, pero en el momento y eso es importante, en el lugar, en la situación, en la hora y entregar la mayor cantidad de antecedentes para que así Carabineros, a través de las diligencias investigativas, logre rápidamente dar con el autor de este tipo de situaciones que son gravísimas por lo demás. Durante la tarde de este martes, la empresa puso una querella contra el agresor. Un registro impactante, otro episodio que refleja la indefensión que enfrentan en muchos casos los conductores del transporte público. Bajo sospecha se encuentran una serie de aplicaciones que ofrecen créditos a un solo clic. El problema es que no están reguladas, operarían con intereses abusivos, accederían a contactos y fotografías que luego serían utilizadas para extorsionar a las personas. Basta poner el nombre Créditos en Chile en el teléfono para que aparezcan una lluvia de aplicaciones. Todas prestan dinero rápido y a un solo clic, con el mínimo de los requisitos. Un aumento, sobre todo en el último año, de estas aplicaciones que ofrecen crédito o préstamos informales. Esta modalidad delictual es una evolución del conocido gota a gota. Y aunque ninguna está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, son la salida rápida para quienes no tienen crédito en la banca formal, aunque las consecuencias puedan ser catastróficas. De 30.000 pesos, ellos me descontaron automáticamente 7.000 pesos, que era supuestamente un IVA. De que no se comunica, que se va a quedar como negativo de pago y todas esas cosas, y que se van a comunicar con mis contactos. Señora, ¿quién de sus contactos prefiere que le mandemos la galería de fotos de su cámara, señor? Quedó de pagar hace un momento, señor. Cuando me enviaron esa foto con mi mamá diciendo que me iban a matar, prácticamente me asusté, porque yo dije, pucha, si ellos me dicen eso y tienen mi dirección, y me dijeron que si no pagaba, mi madre iba a pagar las consecuencias. Le dan acceso a toda la información del teléfono, como por ejemplo fotografía, mensaje, historial de búsqueda de internet, incluso georreferenciación. Luego son lamentablemente utilizados para intimidar a las víctimas cuando el pago no se realiza. Se trata de entidades que no son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, no están dentro del ámbito de regulación y por lo tanto se ha optado por difundir una alerta al público informando que no son supervisadas por la Comisión, y en aquellos casos donde hemos podido constatar que existe un delito también han sido denunciadas al Ministerio Público. Algunas veces hemos detectado que ofrecen 300.000 pesos, les pasan solamente la mitad, pero igual les cobran el monto total. El 14 de noviembre, la CMF denunció al Ministerio Público a 10 aplicaciones por el supuesto delito de estafa. En palabras simples, el gota a gota, ese que presta dinero con un interés desmedido, ahora se consigue por las aplicaciones del teléfono. Las personas no tienen dónde ir a reclamar, no tienen un domicilio fijo en Chile. Hemos detectado que los fondos que provienen desde estas aplicaciones que se prestan a las personas son de origen extranjero. Crédito rápido, pago 90 días. O sea, me imagino que esto no es tanto como se ve, me imagino que los intereses siempre son altísimos, ¿no? Como que la letra chica siempre está como muy oculta. Y también pasa de que a veces le van a transferir y les clonan cuentas o clonan números de teléfono de
de cuentas de WhatsApp también. Proliferan en toda la web y son apps sin control. Amenazan a tus contactos, intimidan a tus cercanos, cobran muy por sobre el interés legal permitido. Eso que parece tan sencillo y a un solo clip puede transformarse en una pesadilla. Camino al plebiscito. Podríamos estar súper cortito, muy cortito. De la propuesta de nueva constitución, lo que más me interesa son los temas de seguridad. ¿Cuáles son concretamente los cambios en base a la constitución pasada? El tema de la seguridad, que es lo que está en boga. No, la delincuencia está del terror. La seguridad también se hace presente en camino al plebiscito. Ignacia Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vale? Muy buenas noches. Y ustedes lo escuchaban ahí recién. Salimos a la calle a preguntarle a la gente y justamente el tema de la seguridad es una de las inquietudes frente a la propuesta constitucional. Y si usted ha visto la franja, también ha sido uno de los temas que ha estado presente sobre todo en la opción a favor, porque ellos aseguran que esta constitución o esta propuesta de constitución otorga más seguridad. ¿Y qué dice el texto sobre seguridad? ¿Qué artículos, por ejemplo, Ignacia, hablan sobre justamente la seguridad, ya que esto se dice en la campaña de la favor? Aparece en varios artículos y vamos a pasar a revisar la siguiente gráfica. Por ejemplo, en el artículo número 9.1 dice que es deber del Estado resguardar la seguridad de la población. Y hay más. Tenemos también en el artículo 16 otro punto, el punto 20, que dice que existe el derecho a vivir en un entorno seguro. Y hay un capítulo también para la seguridad. Ese es el capítulo número 7, donde justamente están ahí las instituciones para la seguridad y el orden público de Carabineros y de la Policía de Investigación. O sea, aquí tenemos el deber del Estado, también el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro y un capítulo sobre las fuerzas de orden público y de seguridad. Pero hay instituciones también que se supone que tendrían que trabajar contra la delincuencia a favor de la seguridad. Sí, y hay dos que podríamos decir que son nuevas respecto a el texto actual, la Constitución actual, y son las siguientes. Pasemos a revisar la gráfica. La Fiscalía Supraterritorial y la Defensoría de las Víctimas, que no es tan nueva, eso sí, porque de ella se viene hablando hace harto tiempo atrás. Por ejemplo, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional desde el gobierno de Sebastián Piñera, y hoy día, durante esta jornada, el presidente de la República, Gabriel Boric, le ingresó indicaciones. Pero ¿en qué consisten estas dos instituciones? ¿Qué dicen las distintas personas involucradas en la campaña? Pasemos a revisarlo en la nota que preparó Josefa Guti. Desde enero a noviembre de 2023 se han reportado 928 homicidios, 105 menos que en el mismo periodo de 2022. Muchos de ellos sin autor conocido, acción que podría vincularse al crimen organizado, según diversos expertos. Cifras que, según quienes redactaron la propuesta constitucional, lograrían reducirse gracias al trabajo de la llamada Fiscalía Supraterritorial, posible nueva institución que se enfocaría en delitos de crimen organizado y de alta complejidad, propuesta que es mirada con buenos ojos por quienes están a favor y en contra del texto constitucional. Tiene la libertad de poder moverse por el país para poder mejor enfrentar este nuevo fenómeno de delincuencia organizada, que en el momento en que se implementó la reforma procesal penal a comienzos de los 2000, no era el fenómeno delictual que teníamos a la vista. Lo que busca es contar con un fiscal supraterritorial, que se definan cuáles son estos tipos de delitos y contar con el equipo y el apoyo suficiente para poder sacar adelante una investigación, siempre en coordinación con las fiscalías regionales. La Fiscalía Supraterritorial generó consensos, no así la Defensoría de las Víctimas, que genera reparos en quienes promueven la opción en contra, porque dicen que es impracticable económicamente e inviable por el personal que va a requerir. La nueva institución estaría destinada a entregar orientación, asesoría y representación jurídica, brindar apoyo integral de carácter psicológico y social y promover la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos. Lo que nosotros estamos impulsando hoy día es que todas las víctimas, así como los delincuentes, tienen un abogado el día que se sientan ante el magistrado,
tengan también su abogado querellante que les permita tener una estrategia jurídica, una estrategia de defensa, aportar pruebas, ser parte del proceso. Si la Defensoría Penal Pública solamente defiende al 40% de personas que son conocidas como imputados en causas criminales, ¿qué va a hacer la Defensoría de las Víctimas? Porque víctimas sí hay en el 100% de los casos. ¿Qué va a hacer ese abogado o esa abogada que sea de la Defensoría de las Víctimas que va a encargarse de defender a este 60% de víctimas en causas donde no hay imputado conocido? En la Constitución vigente ya existe un artículo que establece que la ley determinará los casos y la forma en que las víctimas dispondrán de defensa gratuita. Sin embargo, ese mandato no se ha materializado en el Congreso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Puede ser por diversos factores, desde los altos quórums que exigía la Constitución hasta antes de las últimas reformas, a falta de voluntad política. Y lo que habría que preguntarse es si van a existir esas voluntades políticas a futuro y si van a existir los recursos. Es importante que este mandato vaya más allá. Es decir, hoy día nosotros estamos estableciendo un organismo autónomo dentro de la Constitución y no solamente estamos hablando de defensoría jurídica, que es muy importante, sino también estamos hablando del apoyo psicológico. Apoyo psicológico que, si bien es una de las funciones de la Defensoría, para quienes están en contra, aseguran que esta institución se enfoca más en la defensoría legal que en el acompañamiento social. Para quienes están a favor, esta es una deuda que se debe saldar con las víctimas. Por esto, definen esta propuesta como una de las más deseadas por la ciudadanía. Ya, lo dijiste tú, Ignacia, pero es bueno recordarlo. Esto de la Defensoría de las Víctimas aparece en la propuesta, ya también estaba en el Congreso y hoy día, justamente como la seguridad es un tema que está en la agenda del gobierno, el presidente Boric presenta estas indicaciones de esta Defensoría de las Víctimas. Todas estas son medidas que generan debate a favor y en contra, pero hay más normas que también el a favor sobre todo vincula a la seguridad, ¿no? Sí, y eso tiene que ver también con un tema contingente que se ha hablado mucho esta semana a raíz de la agenda de seguridad, que tiene que ver con la expulsión de extranjeros. Y como tú lo decías, el a favor lo ocupa mucho en su campaña, lo hemos visto por ejemplo en la franja. Y realizamos una gráfica para demostrarles qué es lo que dice justamente ese artículo, el artículo que tiene que ver con la expulsión de migrantes, la expulsión de extranjeros. Todo esto queda así a la ley que tienen que legislar después los parlamentarios y señala el artículo que se tiene que hacer la expulsión en el menor tiempo posible de aquellos extranjeros que están en nuestro país y que hayan ingresado de forma clandestina o por un paso no habilitado, como dice ahí la gráfica, o aquellos que también hayan cumplido penas de presidio efectivo por crímenes o delitos en nuestro país. Y los extranjeros, además, que hayan cumplido penas de presidio efectivo pueden ir a cumplir a su país de origen si es que así corresponde. Pero como yo te decía, Vale, esto solo si es que se tiene que regular una ley ya en el Parlamento, si es que se aprueba la propuesta de nueva Constitución. O sea, no está redactada la fórmula. Exacto, o sea, también queda la duda, ¿cómo sería el menor tiempo posible? Queda un mandato para que el Congreso legisle, pero no nos queda claro y eso tendría que verlo, si es que se aprueba a futuro el Congreso. Ya, si yo quiero leer este artículo u otros, ¿dónde los leo? En 24horas.cl, por supuesto, y está saliendo ya en la pantalla el código QR donde usted puede leer la propuesta constitucional completa para estudiar esto y todos los otros temas que están ya en este camino al plebiscito, que es en unas semanas más. Ignacia Jiménez, muchas gracias por esta información constitucional. Muy buenas noches. Buenas noches. Que estés bien. Bien, y lo que vemos en pantalla, cambiamos de tema claramente, son imágenes devastadoras y las dejan los graves incendios forestales que azotan a Bolivia. Ya son cerca de 3 millones de hectáreas quemadas en las últimas semanas. El gobierno de Luis Arce pidió ayuda a Chile y a otros países para ayudar a contener las llamas. Las labores de combate de las llamas no paran en Bolivia, donde el fuego amenaza a comunidades de campesinos e indígenas que han visto destruidos sus pueblos ante la impotencia de no poder contener el avance de los incendios. Solo en el mes de noviembre han existido más de 9.000 focos. Nuestra posta estaba en peligro del fuego. Ha sido bien horror ver esta situación. Nunca habíamos visto después de tantos 4 o 5 meses ya de sequía. El humo ha tapado el cielo en algunos sectores de los 4 estados afectados por los incendios. La Paz, Beni, Cochabamba y Santa Cruz han pasado semanas combatiendo las llamas. El gobierno boliviano pidió ayuda a otros países para hacer frente a esta tragedia. Hemos ya tomado contacto con países como Francia,
Chile, Venezuela y Brasil. Estas gestiones han sido muy importantes. Y es que las llamas ya han consumido cerca de 3 millones de hectáreas y han afectado a 5 parques nacionales bolivianos. Específicamente, el Parque Madidi, el Noel Kempf Mercado, el Isiboro Sécure, el Parque Nacional Amboró y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de origen Pilón Lajas. Estamos matando a nuestra fauna, a nuestra flora silvestre en estas áreas con alta diversidad biológica. Los incendios se están convirtiendo en una tragedia ecológica, ya que muchos de los territorios consumidos por las llamas eran hogar de una valiosa biodiversidad. Se estima en más de 10 millones los mamíferos muertos. Algunas manifestaciones piden mayor respuesta por parte del gobierno. Que están muriendo millones de animales. Nuestra madre tierra está muriendo. Nuestra vegetación, nuestra fauna, nuestra flora está desapareciendo. Son miles de animales, son miles de bomberos que están ahí y aún así no pueden apagar el fuego. Incendios que según el gobierno de Luis Arce se dan por prácticas agrícolas como el chasqueo, que consiste en la quema de pastizales para el alimento de los animales. Los pastizales en la época seca se ponen muy duros. El pasto, y eso le hace daño a los animales, en general a los dientes, entonces ellos necesitan quemarlo para que el pasto brote de nuevo. Ya hay más de 50 detenidos por quema de pastizales que se descontrolaron en medio del aumento de la temperatura en esta época, producto del calentamiento global y los fuertes vientos, condiciones fatales para la propagación de estos incontrolables incendios forestales. A más de 5 meses de la muerte de la guagua que falleció en el hospital de San Antonio, esperando ser trasladada a una cama crítica en Arica, sus padres presentaron una querella contra 5 personas. La familia acusa negligencia médica y cuestiona que aún se desconozcan los resultados y además del sumario y auditorías. Dramático adiós cuando en junio de este año una joven pareja despedía a su hija Mía Olivares, de apenas 2 meses de edad, en Algarrobo. La lactante había fallecido en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Hasta ese momento, víctima de una enfermedad respiratoria, esperaba una cama crítica para ser trasladada. Sus padres siempre denunciaron una posible negligencia médica. Mi hija no tenía por qué fallecer. Ella tenía para vivir. Yo creo que es sumamente responsabilidad de ellos porque los niños con este virus tienen que ser aislados. Caso que, junto a otras denuncias de falta de atención, le costaron el cargo al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, todo en medio de la crisis de virus respiratorios. He decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz. A más de 5 meses del fallecimiento, padres y familiares de Mía interpusieron una querella por 2 delitos contra 5 personas y quienes resulten responsables denuncian lentitud en el proceso y dificultad para acceder a los resultados del sumario administrativo y auditorías. Cada vez que se salen más antecedentes, nuestros primos vuelven a caer ahí en la tristeza. Es vueltas y vueltas a caer en un círculo de que la información no ha sido la precisa, ni la justa, ni acorde al tiempo tampoco. Contra una de las personas es por homicidio. Ya es por homicidio en comisión culposo, porque son de tal magnitud las negligencias que cabe en esta figura. Existen 2 auditorías, ambos documentos señalan que la muerte de Mía era potencialmente evitable. Para parlamentarios existen responsabilidades administrativas. Según su versión, la investigación interna terminó en agosto, pero los resultados aún no se hacen públicos. Tomamos conocimiento que la auditoría de proceso y así también el sumario, que está listo desde el 16 de agosto en el despacho del director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, esperando ser firmado para conocerse en la opinión pública, establece que había una cama en el hospital La Florida en la región metropolitana. Hay responsabilidades administrativas, las hay. Hay responsabilidades políticas, las hay. ¿Debieran renunciar? Yo creo que sí. ¿Quién es? El director del servicio. Y también creo que la ministra. El Ministerio de Salud declinó referirse a los resultados de la investigación y a los contenidos de la querella. Sin embargo, sí lo hizo el director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Queremos señalar que hemos mantenido comunicación fluida con la familia y sus abogados. Hemos entregado la información que se nos ha requerido de manera oportuna, porque al igual que los padres de Mía,
buscamos encontrar la verdad. Querella que solicita la reapertura del sumario administrativo y la realización de nuevas diligencias, mientras los padres de Mía lucharán además en el frente penal y civil para buscar resarcir el daño causado tras la muerte de la pequeña. Bueno, quisiéramos que esos casos nunca se repitieran. Vamos a avanzar a otras noticias. Les contamos que un nuevo golpe recibieron las ISAPRES. La tercera sala de la Corte Suprema desestimó aplazar la implementación del fallo GES y llama a las prestadoras a dar cumplimiento a la rebaja de los planes. En agosto, el máximo tribunal anuló el último incremento del precio GES que hicieron las ISAPRES. La Superintendencia de Salud había presentado un recurso para diferir la aplicación del fallo GES, el cual fue rechazado debido a que, según la justicia, no existen puntos oscuros o dudosos que aclarar. Una solicitud que había sido presentada luego que un grupo de ISAPRES buscara aplazar la apelación de este fallo, ya que, según ellas, tendría efectos negativos en la estructura financiera del sistema privado. Me parece que estamos ante una situación de catástrofe del sistema de salud que hay que dimensionar y que el gobierno, en su manera de no hacer nada, la única respuesta, la única consecuencia de aquello va a ser el descalabro completo del sistema. Aquí el fallo GES, yo diría que es el más inmediato, efectivamente genera efectos en las mismas ISAPRES, no sabemos la magnitud, esperamos tener un reporte de la superintendencia al respecto, pero en ningún caso altera el itinerario ni de la ley que se está tramitando, ni tampoco de los efectos para los beneficiarios, porque aquí se cobró de más y eso se tiene que reflejar en una devolución que las personas pueden hacer ver a la superintendencia desde ya. Ferreterías, carnicerías, caja vecina, restaurantes, hasta discotecas son parte de los comercios con los que hoy cuentan algunos campamentos a lo largo del país. Es que en los últimos 2 años las familias en esta condición aumentaron en casi un 40%. Déficit habitacional que los motivó a tomarse un terreno ajeno, pero que hoy transformaron en verdaderos barrios. Por eso sus habitantes esperan concretar por fin el sueño de la casa propia, hacer mejoras y seguir viviendo en el mismo lugar. Jordán Jopia y Francisco López en este Informe 24. Partieron como tomas y se transformaron en campamentos. Hoy son más de 1000 a lo largo del país. Una casa no es una riqueza, pero es mucha pobreza si no la tienes. Somos muchos los que estamos pensando en un sueño a futuro. La casa digna que toda la familia desea. La situación económica y el déficit habitacional hoy tienen a más de 113.000 familias viviendo en campamentos. Hoy día hay una política habitacional que no está dando abasto a esta problemática. Un campamento nunca va a ser un lugar adecuado para el desarrollo de una familia. ¿Es viable hoy día, por ejemplo, volver a arrendar? Sí, lo que pasa es que hoy en día están más caros de lo que era antes. Y a cambio de pagar un arriendo, ya invirtiendo y ahí vas tratando de vivir algo digno. De repente cuesta conseguir un poquito para mejorar el ambiente, pero cuando tú ves los resultados, como por ejemplo ahora, no se siente bien. ¿Cómo ha sido la evolución de los campamentos? ¿Cómo viven hoy las familias a la espera de una vivienda definitiva? No tengo para pagar el arriendo. La señora no quiere, la dueña de la casa, en la casa. Yo tengo un hijo aquí, nacido aquí en Chile, voy a tener 3 años. Entonces no sé a dónde irme. Plata del Hipocentro, ahí yo inventé para acá, el primero y el segundo. Como yo tengo niña, no me gusta vivir como todo el mundo vive. Por eso yo hace fuerza, hace préstamo, para que tienen la casita más donde. La gente, como usted puede ver, ya tiene sus casitas pintadas. Varios construyeron sólido, pusieron rejas, cerámica. Colocaron, en las calles colocaron gravilla para que quedara más parejita, porque en tiempo de invierno aquí se hacían pozas, hoyos. Llevan aquí poco más de 3 años y en este tiempo han logrado convertir lo que partió como una toma en algo más que un refugio. Viviendas de tránsito que se han transformado en hogar para los habitantes del ahora campamento Nuevo Amanecer, en Cerrillos. A nosotros nos dieron en un momento a entender, o nos dijeron que nosotros teníamos acá por lo menos unos 10, 15 años. Hasta tener una solución definitiva. Claro. Entonces, si te dan ese tope de fecha, igual tenés que pensar a futuro.
porque aunque sean 5 o 10 años, igual queréis vivir bien esos 10 años. Inés es dirigente del campamento, llegó aquí el 13 de julio de 2020. Desde entonces ha visto el crecimiento y la evolución de este lugar, que hoy alberga a más de 2.000 familias provenientes de distintos países. A mí igual en parte me siento como un poquito más tranquila y bien, porque me pasa que veo que la gente está entusiasmada y tiene las ganas de tener lo suyo y de estar más cómodo de lo que vivían anteriormente, porque la mayoría de la gente vivía hacinado, entonces vivían mal, po. El antes y el ahora de este campamento es evidente. Llegaron aquí en condiciones precarias y poco a poco han salido adelante. Las construcciones, las calles y servicios tienen al nuevo amanecer prácticamente convertido en un barrio. Esto ya está como bien ya organizado, las calles están más planas, incluso algunos se han dado el trabajo de pavimentar, claro, poner gravilla. Entonces aquí solo lo único que falta es el ensanchamiento de calle, que nos regularicen el tema de la luz y el tema del agua, los medidores, porque con eso ya quedamos más que contentos. Lo que vive Nuevo Amanecer es en parte reflejo de lo que ocurre en otros lugares a lo largo del país, donde según cifras de Techo Chile, hoy existen más de 1.290 campamentos. El campamento es la cara visible de un problema mucho más grande, que es el gran déficit habitacional que hoy día estamos viviendo en el país. Y un problema complejo, un problema que sigue creciendo. Hoy día son más de 113.000 familias que están viviendo en campamentos. Un aumento cercano al 40% en apenas 2 años. Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional supera el 1.000.000 de viviendas. Esto ha llevado a que a algunas familias no les quede más opción que vivir en un campamento. Principalmente esto se debe a razones económicas. El alto precio del arriendo es la principal razón de llegada de familia a vivir a campamento. El 85% de las familias dice que antes vivía arrendando y el mercado formal no fue suficiente para ellos, no pudieron. La crisis económica, los problemas económicos, la baja de ingresos está empujando a que la familia hoy día tenga que llegar a vivir en estas condiciones. Hoy la tasa para acceder a un crédito hipotecario es la más alta en los últimos 14 años. Así el sueño de la casa propia se torna cada vez más lejano. Aurora es de aquellas personas que antes arrendaba, hoy vive en Lampa, en el campamento al que llaman Lamparaíso, por su similitud con los cerros de la ciudad porteña. Pagar un arriendo 400.000 pesos, más encima servicios básicos, y es caro. Y ya no estamos con esa preocupación, más bien estamos tratando de ahorrar. O sea, nosotros no queremos vivir siempre así, o sea, tratamos de mejorar, de tal vez salir si tenemos esa opción de tener una vivienda propia. La esperanza por la casa propia no se pierde. De momento se las arreglan como pueden. Dicen estar mejor que hace 4 años cuando conocimos esta incipiente toma que se instalaba en la ladera del cerro. Hoy cuentan incluso con algunas calles pavimentadas, trabajo que en Lamparaíso han realizado junto a Techo. ¿Este proyecto lo hicieron en conjunto con ellos? Sí. Entonces eso es lo que nos ha ayudado. Claro. Y eso estimula también para que otros vecinos quieran seguir avanzando. Y seguir mejorando. Y seguir mejorando, claro. No quedarnos así nada más, porque muchos confunden de repente vivir en una toma como vivir como caigan. Entonces la idea acá es mejorar para estar dignamente. Esta simple calle ha permitido que los niños ya no falten a clases en el invierno cuando el barro hace imposible el transitar. Un campamento donde aún se conservan costumbres que en otros lugares ya no existen. Un cliente, a ver. Una bolsa de arroz. Una bolsa de arroz. ¿Qué más? Aquí todavía funciona el fiado, que en otras partes ya como que nadie fía, pues. Sí, pues. Y le pasa mucho que de repente llegan vecinos que no tienen... Sí, a veces vienen y me dicen, vecina, no tengo, ¿sabes qué me puedes dar? Ahorita nos hemos quedado sin trabajo. Por ejemplo, ahorita la pequeñita que ha venido hace poco, su mami partió. Muy complicado, muy difícil. El papá nomás que está haciéndose cargo de él y tiene otro hermanito más grande. Tras estas fachadas se esconden historias de precariedad, de necesidades, pero también de esfuerzo y ganas de salir adelante. Los servicios básicos siempre escasean en un campamento, pero el trabajo en comunidad ha llevado a Lamparaíso a mejorar en parte el acceso a estos. Esta bomba lleva al estanque que tenemos allí y allí se sube. Y ya luego por gravedad se baja a las casas. Antes aquí eran unas filas
grandes para acarrear el agua, para venir a lavar, fila para lavar, fila para sacar agua. Hoy en promedio las familias de este campamento cuentan con 50 a 60 litros de agua al día. La Organización Mundial de la Salud recomienda 100 litros de agua diario por persona, tanto para consumo como para higiene personal. Durante la pandemia el gobierno habilitó el acceso a servicios básicos en algunos campamentos. ¿Qué ha pasado con aquello? En los últimos años se logró intervenir desde el programa en alrededor de 650 campamentos por año. Estas intervenciones de habitabilidad primaria no son masivas, son la reacción nuestra frente a situaciones de índole humanitario grave. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque nuestro principal esfuerzo es buscar la solución definitiva. Dentro del plan de emergencia habitacional, que es el gran proyecto con el que hoy día el gobierno se quiera hacer cargo de esta problemática, vemos una línea que es el Construyendo Barrios, que busca un poco esto, dotar de servicios, de urbanizar, de trabajar junto a la comunidad para que ellos puedan quedarse. En la teoría creo que va bien, que es un plan de emergencia que va buscando atacar este gran déficit habitacional, pero vemos que en la práctica todavía falta mucho que trabajar. Pero así como las familias en campamentos luchan por levantarse, en ocasiones una tragedia les recuerda la vulnerabilidad en la que viven. Los 8 niños que fallecieron en el incendio son de nuestro colegio. La manera que vinieron a morir aquí, terrible. Todos vinimos con un sueño de ayudar a mi familia, a toda mi familia. El sueño de nosotros era trabajar. Desconsuelo absoluto que vivieron el pasado 7 de noviembre en Coronel, cuando un incendio arrasó con 2 viviendas donde vivían 3 familias venezolanas que hace apenas un par de semanas habían llegado a vivir al campamento más grande de la ciudad. Ellos como personas inmigrantes también tiene que haber una solución y una ayuda frente a ellos. No los podemos llegar y echarlos así a la basura y tirarlos. No, yo no voy a luchar por ellos. Fueron 8 niños y 6 adultos los fallecidos. Venían desde Táchira, Venezuela, cruzando incluso a pie por el desierto. Tragedia que se repitió en Valparaíso, donde un incendio costó la vida de 2 niños en un campamento en Cerro La Cruz. Llegaron en busca de una oportunidad, al igual que otros tantos que hoy habitan en estas mismas condiciones y que han corrido con un poco más de fortuna, como Norma, que desde Medellín llegó a Cerrillos, donde incluso levantó una ferretería al interior del campamento. ¿Y usted hoy en día se siente más cómoda acá que hace un par de años, por ejemplo? Me siento más cómoda, me siento más tranquila. Sí, ¿por qué? Porque estamos sin atado, pues. ¿Cómo es decir en Chile? No hay persecución, no hay nada, trabajamos tranquilos, vamos y compramos, venimos y vendemos. Aunque las ventas han bajado por la situación económica del país, pero ahí estamos. Norma es técnico en enfermería. En pandemia quedó sin empleo y enfocó sus esfuerzos en este negocio que se ha convertido en la principal fuente de ingresos para su familia. En julio de 2020 surgió la toma Nuevo Amanecer, hoy convertida en campamento. Actualmente esta es su cara, con construcciones en sólido y una serie de servicios al interior del lugar. Es que además de la ferretería de Norma, aquí hoy existen almacenes, peluquerías, verdulerías, carnicerías, restaurantes, cajas vecinas, discotecas e incluso un templo evangélico. Había mucha gente que estaba aquí también, un poco tranquilo, no pagando casa, pero ahora que tenía casa postulación, ya se salió su casa, también ellos se van siempre orando a Dios, para que Dios haga su milagro, porque aquí adentro es un milagro. La lucha por levantar este campamento no ha sido fácil, un lugar que no ha estado ajeno a situaciones de violencia, incluso balaceras en su momento. Parte importante de los dirigentes han dado un paso al costado, cansados de esperar soluciones que no llegan. Lo que ha cambiado bastante es que ya estamos prácticamente solos. Si pedimos cosas o apoyo en algo no se puede porque como es un terreno privado, nos dicen que no. Hoy día hay una política habitacional que no está dando abasto a esta problemática. Es la problemática de hacinados, de allegados, el alto costo de los arriendos, los bajos ingresos. Cuando entendamos que es una problemática que hay que mirarla también desde el sector social, de lo económico. No solamente un tema de vivienda, no solamente un tema de seguridad, tiene que tener una mirada integral para que podamos abordarlo como corresponde. Desde el gobierno han comprometido la construcción de 260.000 viviendas durante los 4 años de mandato. Pero ¿cuál es el diagnóstico en torno a los campamentos y la lucha por erradicarlos?
De acuerdo a nuestro diagnóstico, son 230, 250 campamentos los que ya tenemos diagnosticados con solución en el lugar donde están. Hay, por otro lado, alrededor de 800 campamentos con el diagnóstico terminado, con la conclusión clarísima, incluso asumida por las propias familias que viven ahí, que tienen que trasladarse a otro lugar. Y hay un tercio más o menos de campamentos en los cuales estamos recién en la etapa de diagnóstico para tener los antecedentes que nos permitan determinar una u otra solución. Es el caso de Lamparaíso, cuyo futuro aún está en evaluación. En lo que se refiere al nuevo amanecer en Cerrillos, desde el MIMBU indican que no existe posibilidad de urbanizar en el mismo sector, pues el campamento se emplaza en una zona de riesgo, dado que el terreno es un relleno donde antes existió un vertedero. Quienes viven en campamentos comparten necesidades y al mismo tiempo sueños en común. ¿Cómo ven ellos hoy el acceso a la vivienda? Estamos pensando postular y ojalá Dios quiera que nos salga. ¿Y eso lo ve muy lejano o lo ve cada vez más cercano? Yo creo que más cercano lo veo. El gobierno nunca te va a dar una casa, porque aunque postuléis, los propios chilenos todavía no tienen casa. Esto es lo que a mí me entretiene, las plantitas y las miro y así como crecen ellas, uno también tiene que crecer como persona. Pienso que algún día voy a tener lo mío, que es mi sueño. Espero que se cumpla. Como le dije, no, lo veo lejano igual, pero no pierdo la esperanza. Es la lucha de aquellos que partieron cavando la tierra para levantar improvisadas mediaguas, que hoy se han transformado en barrios y hogares, donde buscan vivir de manera digna a la espera de que el anhelado sueño de la casa propia algún día se haga realidad para las más de 113.000 familias en campamentos. Hoy son más de 113.000 las familias que habitan en campamentos. Según estudios de Techo Chile, el alto costo de los arriendos, la necesidad de independencia y los bajos ingresos son las principales razones para que las personas tengan que irse a estos lugares. Sin embargo, como vimos en el reportaje, quienes se encuentran en campamentos trabajan día a día para vivir de una forma más digna. Bien, y les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Los invitamos a una breve pausa, pero ya regresamos. Ya volvemos con 24 Central. Regresamos a las noticias y les contamos que tras el fin del paro docente, que se extendió por 79 días, colegios de Atacama comenzaron a recibir a estudiantes de cara al cierre del año escolar. Mientras siguen las obras de reparación, aún hay recintos que, según los profesores, no podrán abrir porque las exigencias no se cumplieron. Espero que todo salga bien y que todo se arregle, porque yo quiero seguir estudiando. Después de casi 80 días sin ver a sus compañeros, estudiantes comenzaron a asistir a algunos establecimientos de Atacama que estuvieron en paro por problemas de infraestructura, sanitarios y de materiales pedagógicos. De hecho, todavía faltan. Y apuesto que hay ratones, le apuesto. Esperamos que mejoren demasiado rápido porque yo necesito estudiar. Que está bien que los profes peleen por nosotros y den la cara, porque ya que perdimos todo este tiempo, que al menos nos pudieran informar y algo más. Nos dieron nuestras notas. Se hizo un llamado para citar a los alumnos, ¿no es cierto?, y ver las situaciones particulares académicas de cada uno. Se va a trabajar con los alumnos en trabajos especiales, ya, porque a esta altura del partido ya no alcanzamos a pasar materia. En este minuto clases normales no. Lo primero que hicimos es entregarles su situación académica hasta el momento. Los próximos días los niños que están con problemas de rendimiento tienen deudas de algún trabajo, qué sé yo, se les va a atender. Tras el fin del paro, cada comunidad educativa inspeccionó si contaban con las condiciones mínimas para abrir y recibir a alumnos y así avanzar en las tareas conducentes al cierre del año escolar. Se repararon baños, tenemos electricidad, luz, agua. Esperamos que el 2024 esté solucionado el problema del techo. Tenemos problemas de presión de agua también, tenemos 3 pisos y los hidropack a ratos fallan. Nuestra priorización de los habilitantes fue solo el tema eléctrico. Nos quedan otros aspectos pendientes.
Pero hay otros establecimientos donde aseguran que no cumplieron lo prometido. En la Escuela María Lanza Pizarro de Copiapó, que atiende a niños y jóvenes en situación de discapacidad, confirmaron que no regresarán. Denuncian graves problemas de infraestructura, seguridad e insalubridad. La escuela está sufriendo robos, más de 70 veces se han metido acá y han destruido todas las salas. Vidrios rotos, hasta el minuto no se han arreglado. Nos encontramos con ratas, nidos de ratas, nidos de paloma. Desde el Colegio de Profesores indicaron que en los próximos días más establecimientos podrían sumarse a las actividades para conocer la situación académica de los alumnos y realizar planes de reforzamiento, siempre y cuando los recintos estén en condiciones seguras. Santiago 2023. Por supuesto, porque las alegrías que no nos da el fútbol sí la entrega el equipo olímpico de nuestro país. El equipo mixto, por ejemplo, en el Para Powerlifting logró la 11ª presea dorada para Chile en esta jornada, lo que significa la mejor actuación de nuestra delegación en toda la historia de este evento continental. Esto a propósito de lo que ocurrió hoy en el gimnasio Chimcowe en Peñalolén, donde Juan Carlos Garrido, Jorge Carinao y Camila Campos lograron imponerse en la final mixto por equipos con 355.4 puntos contra Colombia, que marcó 117.9. Así que medalla de oro, la medalla número 11 de la delegación chilena en estos Juegos Panamericanos, superando las 10 medallas de oro que consiguió la delegación nacional en Lima 2019. Recordemos que estos tres grandes superatletas chilenos habían conseguido también las respectivas medallas de oro en las competencias individuales. Juan Carlos Garrido en la categoría de menos 72 kilos, Jorge Carinao en la categoría de menos 65 y Camila Campos en la categoría de menos 55 kilos femenino. No, genial, la verdad es que la motivación que te da la gente es pero increíble. Te hace sentir cuando uno está arriba de la tarima, realmente uno lo escucha y te ayuda a seguir luchando al final por el objetivo. No, feliz, de verdad inolvidable, estos juegos van a ser increíbles. Me subí al escenario ahora para la premiación por última vez y lo miré un montón. Quiero de verdad recordar muy bien este día y el día de ayer, así que no, contento. Ahora sí tengo la medalla. Todos mis compañeros necesitan que estén ustedes ahí, que den mensajes de aliento, que de verdad vibren como lo hacemos nosotros. A nosotros de verdad nos hicieron sentir espectacular, levantaron junto a nosotros y de verdad necesitamos que todos nuestros compañeros sientan ese mismo apoyo. Tremendo lo del para powerlifting, también lo de la natación y especialmente con este tremendo fenómeno que es Alberto Beto Abarza. Se ha quedado con la medalla de plata en los 100 metros espalda este lunes, consiguiendo por supuesto el segundo lugar en esta carrera de 200 metros, ayer de 100, hoy de 200, en la categoría S2. Su tiempo de esta jornada fue de 4 minutos, 32 segundos y 96 centésimas, superado por el brasileño Gabriel dos Santos, que está definitivamente en otro nivel. Lamentablemente se va a topar con el brasileño en todas las pruebas, así es que va a estar difícil la medalla de oro para el Beto Abarza. De todas maneras, uno tiene que reconocer su enorme carrera. Pasamos al tenis. Macarena Cabrillana sigue con su gran momento en el tenis de silla de ruedas. Derrotó por un doble 6-3 a la estadounidense Miley Phelps, número 2 del ranking mundial ITF Junior, y confirmó que su principal objetivo es ir por la medalla de oro. Recordemos que Cabrillana debutó en este Campeonato de Santiago 2023 el pasado domingo con un contundente 6-0, 6-0 ante la ecuatoriana Carolina Lazo. Ahora, por el paso a la final del torneo, la chilena se va a medir este miércoles ante la colombiana Angélica Bernal, con quien protagonizó también un duelo fundamental y decisivo en Lima 2019. Y en el básquet en silla de ruedas, el Team para Chile luchó, pero lamentablemente no pudo evitar la caída frente a su símil de Perú. 47-44 fue el resultado a favor del equipo peruano, quienes dominaron ampliamente el primer cuarto. Sacaron muchísima diferencia. Chile después se impuso en el segundo, tercero y cuarto, pero no le alcanzó para descontar lamentablemente la diferencia que había establecido el equipo peruano en ese primer cuarto. Así que fue estrecho el resultado, una buena actuación para Chile. Va a volver a jugar mañana
para intentar jugar el partido por el 5º lugar. Así que hay mucha actividad todavía en los Juegos Panamericanos, siempre pendientes de la actuación de la delegación chilena, que ya superó a esta altura, cuando faltan días de competencia, lo hecho en Lima 2019. Así que es absolutamente positivo. Nos da alegrías, como dices tú, absolutamente, nos da el fútbol, nos dan los Panamericanos. Tal cual. Muchas gracias, Fernando Tapia. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. 24horas.cl. Se acerca el 17 de diciembre, día del plebiscito por una eventual nueva constitución. Por eso 24horas.cl pone a su disposición el texto final y completo de la propuesta de nueva constitución en una plataforma de diseño amistoso que puede leer donde guste. Ahí tenemos el código QR para que lo escanee y acceda entonces a esta propuesta constitucional y vote informado, por supuesto, el 17 de diciembre. Nosotros llegamos al final de 24 Central. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con TVN o también Canal 24 Horas. Buenas noches.